www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Lo que en cualquier lugar en el mundo se da de forma lógica y natural, en Argentina ocurre que se tiene que dar de manera un tanto más problemática. Cuando un hecho de terrorismo ocurre en cualquier lado del mundo, para darles un ejemplo, lógicamente que luego se formulen infinidad de asociaciones, ya sea tanto para asistir a las víctimas de ese atentado como para reivindicar a las personas que trabajaron en la neutralización de ese hecho en particular. La noticia es que, y no es menos raro, que después de más de 40 años, al fin, en Argentina podemos contar nada más y nada menos que con una asociación de veteranos de guerra contra el terrorismo. Lo cual nos remite lógicamente que a la paradigmática época del 70, de los años de plomo. Ahora, este solo enunciado presenta dos grandes consignas que van bien a contrapelo de lo que reza el catecismo oficial. Estamos hablando de veteranos de guerra, porque entonces efectivamente hubo tal cosa como una guerra, la misma que sistemática y justamente niega la historiografía oficial de hoy día y de tantos años a esta parte. Una guerra que se niega constantemente que hubo en la década del 70 entre el ejército, entre las Fuerzas Armadas en general, y facciones entonces llamadas subversivas. Pero además, estamos hablando de una asociación de veteranos de guerra contra el terrorismo. Quiere decir, y este aspecto no es menor tampoco, quiere decir que esa guerra no se dio entonces contra los pretendidos jóvenes idealistas también del relato oficial que tanto escuchamos en los medios, del que tanto se habla en las escuelas y en las universidades. Quiere decir que no eran jóvenes idealistas, sino terroristas. Bueno, como te digo, lo que en otro lado del universo se da de manera natural, acá repito, se da un tanto de modo más problemático. Por eso es que hoy me acompaña nada más y nada menos que el presidente de esta Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo, nada más y nada menos que el teniente coronel retirado Carlos Enrique Alsina, más conocido por los amigos como el Negro. Hola, Negro, ¿cómo estás? Bien, bien, David, bien, muy agradecido por tu interés en la asociación y en difundir, bueno, una parte de la historia que ha sido negada durante mucho tiempo. Quiero que la gente sepa que no es que soy maleducado, sino que tengo el orgullo y el honor de poder tratar como amigos, nada más y nada menos que a personas que en cualquier lugar del mundo, por haber combatido nada más y nada menos que al terrorismo, serían consideradas héroes. De ahí que te llamo así tan abiertamente como el Negro Alsina. ¿Te parece bien? Con todo gusto, me encanta la cercanía con gente de otra generación, ¿no es cierto? Los que nos van a suceder y los que seguramente tendrán que terminar la tarea que trataremos de empezar nosotros, ¿no es cierto? Lo único que querría dejar absolutamente claro, yo soy solamente un veterano, yo no soy un héroe de ninguna manera, ¿no es cierto? Yo no he hecho más que cumplir con mi deber, con lo que se me ordenó y con lo que, bueno, en la medida de mi conocimiento y mi saber, debí y realmente hice. Estoy orgulloso de haber hecho lo que hice, más allá, ¿no es cierto?, de cualquier error que se pueda haber cometido. Aprecio enormemente tu humildad, tu honestidad en este sentido. Bueno, Enrique, saliste de una guerra, pero ahora te estás metiendo en otra. ¿Cómo le podemos hacer entender a la gente que está tan acostumbrada a otra idea respecto de lo que pasó, algo que es diametralmente distinto a lo que le contaron? ¿Por qué estás vos, Enrique, en condiciones de afirmar que efectivamente
en los 70 entonces hubo una guerra. Y por favor, ¿cuáles son los elementos que vos tenés para asegurar que efectivamente se combatió nada más y nada menos que con terroristas? Dos preguntas en una, negro. Bueno, no es poco lo que me preguntás. No es fácil, yo ya sé que no es fácil. Un montón de fundamentos, ¿no? Un montón de fundamentos. Yo sería realmente egoísta y demasiado simple si empezara por expresar mis sentimientos, mis convicciones personales, ¿no es cierto? Sí. Así que preferiría empezar desde otro punto de vista. En primer lugar, yo te podría decir que son innumerables las comunicaciones, las manifestaciones, tanto de Lerch como de Montoneros, ¿no es cierto?, expresando su voluntad de hacer una guerra, ¿no es cierto? Los hechos, ¿no es cierto?, que realizaron ratifican su pensamiento, su ideal, ¿no es cierto?, y su intención. Las bombas, las muertes, la toma de ciudades, el derribamiento de aeronaves, el hundimiento de embarcaciones. Perdón, una consulta al pasar. Más allá de esos hechos desde ya abominables, ¿efectivamente ellos entonces empuñaban la decisión de aterrorizar a la población civil, traer terror? No tengas lugar a dudas que esa era la intención, ¿no es cierto? Cuando vos pones una bomba, ¿no es cierto?, cuando vos atacás en forma, digamos, sorpresiva, disfrazado de ciudadano común, ¿no es cierto?, para confundir, para sorprender, para dar uso a una ventaja relativa, ¿no es cierto?, que es el poder esconderse entre la gente. Evidentemente, no solo estás produciendo un daño, sino que a veces estás provocando inclusive una reacción que puede no ser bien dirigida, ¿no es cierto? Porque en el marco de la confusión, ¿verdad?, vos puede eventualmente, como no descarto que pueda haber sucedido, puede haber víctimas colaterales, ¿no es cierto? Pero si vos me permitís, sí, me gustaría desarrollar un poco esta idea, ¿no es cierto? Porque realmente es complejo para la gente entenderlo. Todo sacado de contexto, ¿no es cierto?, traído a la realidad actual, disociado del momento que vivíamos, es un poquito difícil de entender. Claro. Entonces, para mí es importante, ¿no es cierto?, agarrar y decir, por ejemplo, que esta gente, que sin lugar a dudas manifestó su vocación de hacer guerra, y de que la forma de guerrear, la forma de combatir era el terrorismo, ¿no es cierto?, lo hizo, por supuesto, desde la clandestinidad. Entonces, con una informalidad relativa muy importante. Nadie puede pretender que haya documentos oficiales de declaración de guerra entre un gobierno constitucional y movimientos, ¿no es cierto?, clandestinos, de ninguna manera, de ninguna manera. También podría decirte que la gente no tiene por qué saberlo. Yo no lo sabía en el momento, yo no lo sabía. El general Perón nos empezó a preparar para la guerra en el año 1973. Bastante antes. Yo estaba en la Brigada de Infantería Transportada 4, ¿no es cierto?, una unidad que era reserva estratégica de las Fuerzas Armadas Argentinas, y en el año 73 hicimos maniobra en Tafí del Valle, ¿no es cierto? Saltamos 2.000 hombres, saltamos como 4.000 hombres a casi 2.000 metros de altura, desde 160 metros de aviones, en Tafí del Valle. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos saltando en Tafí del Valle? En Tucumán. ¿Qué hacemos saltando acá? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra frontera? ¿Qué tiene que ver esto con eventuales agresiones externas? Qué cosa extraña, ¿no es cierto? Y bueno, claro, nosotros mal podíamos saber lo que sabía el 3 veces presidente y teniente general de la Nación. Él ya sabía que en Tucumán, en algún momento, ¿no es cierto?, iba a ocurrir lo que después ocurrió. Así que eso es muy importante. A mí me parece que es una cosa que orienta, ¿no es cierto?, nuestros sentimientos. Es muy importante también la manifestación del presidente de la Nación cuando sacado en el mes de enero de 1974, después del artero ataque a Azul,
¿no es cierto?, donde tantas víctimas tenemos, Sí. el presidente sacado dice que a la violencia la vamos a combatir con o sin la ley, porque a la violencia se la combate con violencia y nosotros no estamos aquí de monigotes, ¿no es cierto? Yo tenía 20 años. Para mí, la palabra del general Perón, yo no soy peronista, no fui peronista, ¿no es cierto? Pero en ese momento, para mí, la palabra del general Perón, después de su exilio, después del regreso, era realmente una cosa de mucho peso, ¿no es cierto? De mucho peso. Y muy significativo lo que dijo. Tremendo, tremendo. Y después del fallecimiento del general Perón, la presidenta María Estela Martínez de Perón, el día 6 de noviembre de 1974, decreta el estado de sitio. Dice la Constitución Nacional, ley grave y de excepción, por la cual dejan de estar vigentes derechos constitucionales. Dejan de estar vigentes derechos constitucionales. Eso evidentemente era porque existía el marco de una conmoción terrible, ¿no es cierto? Terrible. Sí. Pero, viste, para no focalizar exclusivamente en la gente que estuvo ante el problema y que tuvo que decidir bien o mal, hizo lo que el presidente Perón, la presidenta María Estela Martínez de Perón y quien sea. Inclusive, erróneamente, el general Videla, ¿no es cierto? Que lamentablemente dispara el proceso de reorganización nacional, ¿no es cierto?, quitándole legitimidad a una cosa que venía ordenada, ¿no es cierto?, por el gobierno constitucional. Y en la noche del 23 de marzo a la madrugada del 24 de marzo, todo lo que hacíamos, y que era supuestamente legal y admitido supuestamente por el gobierno, pasó a ser, ¿no es cierto?, un acto de corrupción. Es realmente insólito. Pero fíjate vos que no termina ahí la cosa, porque viene el presidente Alfonsín, y el presidente Alfonsín lo primero que hace es ordenar al CONSUFA, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que juzgue a la conducción militar. Si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tiene que intervenir, evidentemente es porque el tema era un conflicto militar, era una guerra, como se suele decir. Claro. Es decir, el presidente pero la justicia alfonsinista, entonces, también determinó que efectivamente todo aquello fue una guerra. Curiosamente, después lo han negado. Sin lugar a dudas. Pero fíjate vos que el presidente Alfonsín comete en ese momento, un error sustancial. ¿Cuál? Que estamos aún pagando hoy en día. Él aplica lo que le llaman los juristas, la gente del derecho. Yo no lo soy, yo soy un simple técnico, ¿no es cierto?, un militar de carrera, no soy un intelectual, pero a ellos le llaman a esto la justicia transicional. Ellos le llaman justicia transicional. Entiéndase por justicia transicional, ¿no es cierto?, medidas excepcionales que vienen a atender, ¿no es cierto?, problemas excepcionales. Lamentablemente, en el caso del presidente Alfonsín, ¿no es cierto?, que no solo tenía antecedentes militares y que sabía de disciplina militar y que sabía de derecho por ser un hombre del derecho y demás, lamentablemente, ¿no es cierto?, deja de lado garantías constitucionales, viola el artículo 18 de la Constitución Nacional, contradice, ¿no es cierto?, los tratados del profesor Roxin, el autor de la teoría del autor mediato, ¿no es cierto?, pero que, yo no he leído el tratado, pero me lo han comentado los abogados, ¿no es cierto?, creo que en el volumen 7, 8 de los tratados de Roxin figura la teoría del autor mediato, pero en el volumen 1, ¿no es cierto?, habla del juez natural, en el volumen 2 habla de la ley penal no retroactiva, en el volumen 3 habla de la ley más benigna, en el volumen 4, es decir, todas las garantías constitucionales que están en nuestra Constitución, Roxin las da como válidas. Y solamente saltan los 6 volúmenes primeros, se van al 7 y aplican la teoría del autor mediato. Realmente una cosa insólita. Y lo más insólito, fíjate vos, en aquel entonces, no hoy,
teníamos el Código de Justicia Militar. Teníamos el Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar, ¿no es cierto?, claramente hablaba de la obediencia, de la subordinación, de la responsabilidad superior y demás. Hoy no existe. Sí existía en los tiempos de los hechos que hoy en alguna medida se cuestionan. Claro. Pero hoy no existe. Pero hoy existe el Tratado de Roma. Claro. Hoy existe el Tratado de Roma, documento que es invocado, ¿no es cierto?, para juzgar a los militares. De forma retroactiva, lo cual es una contrariedad. Y el tratado específicamente lo dice en forma literal que no debe ser aplicado en forma retroactiva. Pero no solo eso. Tipifica tres delitos. Genocidio, que no es el caso. Claro. Lesa humanidad, que no es el caso. Claro. Y crimen de guerra, que eventualmente podría ser el caso. Pero para crimen de guerra, o casualidad, tiene el mismo concepto, la misma idea del Código de Justicia Militar. La responsabilidad del superior, quien no puede desconocer los procedimientos que aplican sus subalternos. Y si así fuesen, y si fuesen delictivos, debería haberlos juzgado en su momento, cosa que no hicieron. Así que, mirá, perdón, vos, Enrique, abonás la idea que comúnmente se dice que ganamos. El ejército argentino ganó en el terreno de las armas, pero luego perdió en el psicológico y en el terreno de la justicia y toda esta yerba. La guerra continuó después de algún... Por ahí pasa el tema. La verdad, y que de ahí viene gran parte de nuestra preocupación. Creo que el problema es haber creído que la guerra tuvo un principio y tuvo un fin. No es así. La guerra no tuvo un fin. La guerra no terminó aún, ¿no es cierto? La guerra no terminó aún. Siendo un poco, digamos, poco académico, pero tratando de ser muy claro, sí. Es una pelea seguramente a varios rounds, donde el Estado argentino ganó el primero, ¿no es cierto? El Estado argentino ganó el primero, el Estado argentino perdió el segundo, ¿no es cierto? Porque hoy muchos de quienes eran terroristas en aquel entonces y vulneraban la ley permanentemente, ¿no es cierto?, forman parte del gobierno. Increíble. ¿Verdad? Forman parte del gobierno y en alguna medida, yo no quiero hablar de política, pero no puedo dejar de describir la realidad. Exacto. ¿No es cierto? Yo quiero hablar de la guerra y de los hechos de la guerra y las consecuencias de la guerra y demás, pero lamentablemente no puedo dejar de hablar un poco, de tocar un poco la política, porque la guerra sigue. La guerra sigue durante todos estos años con un ceder terreno, ¿no es cierto?, de gran parte de la política, de gran parte de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y este segundo round lo ha ganado por demolición el terrorismo, ¿no es cierto?, la gente que no quiere vivir en libertad y en paz, ¿no es cierto?, y quizás... Sometiendo a la población, sometiéndola sistemáticamente, sí. No esta vez no por vía de las bombas, exacto. Parecería que no, pero bueno. Por eso, la siguiente incógnita que me surge, ¿por qué tuvieron que pasar 45 años para que al fin este país pueda tener una asociación civil de veteranos de guerra contra el terrorismo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no se formuló antes? Lo cual, como dije en un principio, sería lo más lógico y natural en cualquier lugar civilizado en el mundo. Bueno, en primer lugar te digo que como todos los temas complejos, no tiene una sola causa, ¿no es cierto? Es multicausal, ¿no es cierto? La situación que vos describís, que es absolutamente así, lamentablemente. En primer lugar, te tengo que decir que los militares, más allá de los que dice el relato, no somos golpistas por naturaleza. Los militares no somos anárquicos. Los militares nos encanta la Constitución Nacional, las leyes, las instituciones, los reglamentos, el ordenamiento. Somos disciplinados por naturaleza, ¿no es cierto? Eso hizo que durante muchos años, quienes así fuimos formados, esperábamos que la conducción
civil, militar, los mandos civiles, los militares, mandos. ¿no es cierto? Porque este mando es el presidente de la nación. El presidente de la nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Así que es la el máxima primer autoridad. responsable. Claro, el primer responsable de lo que ha ocurrido con las Fuerzas Armadas durante estos años son los presidentes de la nación, ¿no es cierto? Bueno, nosotros esperábamos en alguna medida que alguien salga a decir algo, ¿no es cierto? Esperamos que alguien salga a decir algo. Decir que afrontar el drama de lo que pasó, afrontar el drama de lo que pasó, con sus beneficios y con sus dolores, porque indudablemente la guerra acarrea dolor. No tengo lugar a dudas que la guerra acarrea dolor. Pero bueno, es parte del precio que se paga por el conflicto que no se supo resolver de otra manera, ¿no es cierto? Si las autoridades hubieran sabido resolver el tema de otra manera, por ejemplo, por decirte un solo tip, una pequeña cosa, si no hubieran liberado 2.000 detenidos a disposición de la justicia en el año 73, quizás no hubiera habido tanto dolor y tanta muerte. ¿Puedo agregar algo? Y con esta apreciación personal pido perdón por empañar lo que usted está diciendo. Todo el mundo se hace lenguas respecto de que los militares fue un gobierno ilegítimo que violó la Constitución, bla, bla, bla. Pero pucha, nadie se hace eco de que Cámpora también violó la Constitución, la justicia y todo cuanto haya para liberar nada más y nada menos a 2.000 terroristas que habían sido apresados y que estaban siendo juzgados en calidad de terroristas por la Cámara Federal en lo Penal. Sí. Abolió la Cámara Federal en lo Penal, siempre digo lo mismo, único organismo jurisprudencial con competencia para juzgar esa tipificación de delitos. Pero de eso nadie se hace lenguas. Todos los periodistas que escriben en los diarios, en la que parlotean en la televisión, ¿por qué no se remiten a ese hecho? Estoy de acuerdo, critiquen lo que hizo de mal Videla, estoy de acuerdo, pero ¿por qué se callan lo que hizo de mal la casta política, por decirlo de alguna manera, aboliendo nada más y nada menos que en el año 73 la Cámara Federal en lo Penal, para liberar terroristas? Perdón. No, sin lugar a dudas, si vos me preguntás, ¿no es cierto? Bueno, ya lo dije, puedo repetirlo y tengo la tranquilidad de conciencia de haberlo hablado con el general Videla en vida, ¿no es cierto? Yo fui siempre un crítico del proceso de reorganización nacional, me parece que fue un error garrafal, me parece que el general Videla pisó el palito, ¿no es cierto? Y le sacó a los políticos una responsabilidad, ¿no es cierto?, que en 9 meses iba a ser sometida al voto popular, ¿no es cierto? En 9 meses iba a votar, íbamos a tener un nuevo gobierno. Y seguramente la economía no iba a terminar destruida en 9 meses. Bueno, pero, negro, los políticos durante toda la historia del siglo XX usaron a los militares para limpiarse las manos, para ser finos. Sin lugar a dudas, fue una metodología. Fue una metodología política. Cometer errores y después, ¿no es cierto?, hacer tabla rasa con un golpe de Estado y entonces nadie pagaba los errores, nadie pagaba las consecuencias y después venía otro gobierno. Sin lugar a dudas. Encanar a los militares. Lo único malo de la película, los militares. Ese es el leitmotiv de los políticos luego de hacer uso, de ordenarlos a los militares para tal o cual fin. Negro, te hago una consulta. ¿Cuáles son los principales objetivos, los principales lineamientos? ¿Qué es lo que más se propone la naciente, la incipiente, mejor dicho, Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo? También me gustaría saber qué alcance pretenden ustedes dentro de las mismas fuerzas y por qué no en la ciudadanía. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué procuran? Bueno, mira, en primer lugar, para ser sintético, los objetivos son varios, pero el primer objetivo, sin lugar a dudas, es oponernos al terrorismo de antes, de ahora y de después. Porque el terrorismo, con metodología, ¿no es cierto?, de obtención de poder,
Sí. no va a terminar. No terminó ni terminará. Es lo que hace hablar al Mientras mundo, además que está en boga porque es lo que hace hablar al mundo. Mirá el mundo y vas a ver todos los días en algún lugar del mundo un hecho de terrorismo. Hasta hace Acá en poco la Argentina, Linfis. claro. Y acá en la Argentina, ¿no es cierto?, también hay hechos, ¿no es cierto?, de terrorismo. No sé si son exactamente una organización armada o no. Yo vivo en el oeste de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hace 15 días se bajaron 3, 4, 5 personas acá en Aedo, donde yo vivo, con armas largas, cortas, y asaltaron una confitería a las 7 de la tarde, rodeado de gente, robaron a todo el mundo y desaparecieron. La semana siguiente lo hicieron en Ramos Mejía. ¿Qué organización? ¿Qué poder de fuego? ¿Qué dominio no sé. de campo? Un delincuente común y corriente no hace eso. No te puedo decir cuánta organización hay detrás, pero a mí me genera inquietudes, me genera incertidumbres, ¿no es cierto? Si seguimos así, vamos a tener narcoterrorismo como en México. Aunque se han dado, por ejemplo, acá en Rosario, hechos de narcoterrorismo se han dado. Han aparecido 2 cuerpos decapitados en distintos lugares de la ciudad. O sea que algo hay, y me parece muy interesante lo que está proponiendo. De eso saben ustedes bastante, de eso los rosarinos saben bastante, ¿no es cierto? Así que el ejemplo para ustedes quizás huelga. Pero es muy importante dejar en claro que la Asociación de Veteranos de Guerra no es un club de amigos. La Asociación de Veteranos de Guerra no es un círculo militar. La Asociación de Veteranos de Guerra no es una asociación de ricos ni de pobres. No es una asociación de un sector social. Ni siquiera queremos que sea una organización exclusivamente nacional, porque el terrorismo no respeta las fronteras. El terrorismo actúa en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Chile o donde sea. Entonces, a fuerza de ser sinceros, nosotros deseamos y estamos generando los vínculos y tratando de acercarnos, ¿no es cierto?, a camaradas, a veteranos de otros países, a ciudadanos de otros países, ¿no es cierto?, que estén preocupados por el tema, a efectos de que esto tenga una proyección que vaya más allá de la Argentina. Es interesante, Negro. ¿Sabes por qué es interesante? Porque es lo que va a empezar a hacer falta dentro de poco. Un entendimiento colectivo en torno a todo esto que viene y que en cierto modo ya está ocurriendo. El terrorismo, nada más y nada menos. Y no nos olvidemos que en Argentina, en la época de los 90, hubo 2 atentados terroristas y prácticamente la justicia todavía no se ha expedido, no ha resuelto absolutamente nada. O sea que es lo que más está haciendo falta en Argentina, es una asociación como la que ustedes están llevando adelante, si no me equivoco. Sí, mira, yo del Foro de San Pablo, por supuesto que estás al tanto, Claramente. ¿no es cierto? Y hay un libro muy interesante al que yo llegué circunstancialmente, que se llama Una propuesta altermundialista, ¿no? Yo te voy a mandar la tapa del libro para que si tienes oportunidad le pegues una leidita. Esa tapa del libro que vos mencionás, pasámela apenas terminemos esta charla por WhatsApp, me la pasás y yo cuando estemos hablando de este tema, pling, va a aparecer la tapa del libro. Con todo gusto. Por favor. Una propuesta intermundialista es, te diría que el manual del neoizquierdismo o del neocomunismo, ¿no es cierto? Es decir, después de la caída del muro de Berlín, lógicamente el mundo cambia, en alguna medida se produce un colapso en el comunismo, desaparece la Unión Soviética, porque no solo desaparecían los imperios en el pasado, hoy desaparecen los imperios también cuando se suman los errores. ¿Por qué no podrían desaparecer los países cuando se suman tanto error? ¿No es cierto? Pero bueno, la cuestión es que a raíz de ese fenómeno sociológico, político, nace el neocomunismo, la propuesta altermundialista. Entonces, los altermundialistas dicen que el liberalismo es el responsable del fracaso del comunismo. El comunismo no fracasa por sus propios errores, sino que fracasa por la acción del liberalismo, ¿no es cierto? Que el liberalismo ha intentado globalizar determinados temas, como el comercio, como la economía, ¿no es cierto? Una serie de cosas, y que hay que tratar de oponerse a eso. Y la forma de oponerse a eso es levantando banderas globales, ¿no es cierto?, más visibles,
más cercanas, más accesibles, con las que la gente se identifique simplemente, ¿verdad? Y que de esa manera poder llevar la acción del altermundialismo al mundo. ¿Cuáles son los nuevos, la nueva organización del altermundialismo? Ellos ya no hablan de países, ellos hablan de foros. Los países ahora son los foros, ¿no es cierto? Y los ejércitos son las ONGs. Los ejércitos son las ONGs. Entonces, nosotros, en alguna medida, hace mucho rato, hace mucho tiempo ya, con algunos amigos, creamos una ONG, ¿no es cierto?, que se llama la ODA, la Organización Democrática Argentina, bien, y bien. que tiene una filial, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que se llama la Organización Democrática Americana, y que buscamos que tenga filiales en muchos países. Bueno, no es menor, es interesante, No, viene bien, no. viene bien. Pequeños pasos en distintas direcciones, siempre con la misma idea, oponernos al terrorismo. Y Excelente. la última parte de tu pregunta, ¿no es cierto?, referido al tema de la veteranía. El alcance. Nosotros estamos muy lejos, ¿no es cierto?, de pretender el reconocimiento de nuestros apreciados, de nuestros estimados, de nuestros admirados veteranos de Malvinas. Más allá que muchos veteranos de Malvinas también son veteranos de la guerra contra el terrorismo. Tengo un montón de amigos que estuvieron en las dos guerras. Muchísimo. Pero ¿sabés qué? Nosotros en realidad no buscamos un reconocimiento legal, nosotros no buscamos medallas, no buscamos honores, no buscamos subsidios, no buscamos ese tipo de cosas. Lo que buscamos, el objetivo que perseguimos es otro. Ni siquiera queremos una ley, ¿no es cierto?, que nos correspondería eventualmente, porque los camaradas que tuvieron la fortuna de ir a Malvinas estuvieron 74 días en guerra, ¿verdad? Y nosotros estuvimos desde el 6 de febrero de 1975 hasta el año 1978 por lo menos en guerra, ¿no es cierto? Así que mirá si estuvimos más de 74 días en guerra. Sí. Nos correspondería, pienso yo, una ley. Pero ¿sabés qué? No me interesa. No me interesa. Porque más allá de que haya o no haya una ley, si un hombre, ¿no es cierto?, con características particulares puede percibirse otra cosa, ¿por qué este hombre no va a tener el derecho a sentirse veterano? Yo me siento y soy veterano, más allá de las leyes, más allá de lo que digan las personas. Y además, algo que nos olvidamos de aclarar en el principio, la cantidad superlativa de muertes, ya no solo en la ciudadanía, sino dentro del mismo ejército, de las Fuerzas Armadas en general, que dejó el terrorismo en esa guerra que acabaste de mencionar. Muertes, incluso héroes nuestros, que han tenido un comportamiento imponderable, maravilloso, en defensa de un camarada, en defensa de esta misma nación, en defensa de la Constitución Nacional. En esa guerra tuvimos muchas bajas en este país, muchas bajas. Nuestro ejército tuvo muchas bajas. Para aquellos que dicen, no hubo una guerra ahí, la verdad que los otros no tiraban flores, tiraban con fusiles, ponían bombas, descuartizaban personas indiscriminadamente. Ponían una bomba para matar a un policía y mataban a media cuadra, como pasó con la hija de Lambruschini. Querían matar al almirante Lambruschini y terminaron matando a su hija de 15 años. La hijita de Viola en Tucumán, que mataron a una bebé y dejaron pobrecita con secuelas a otra hija de Viola, del capitán Viola. En Rosario también, cuántos casos por el estilo. A ver, cuando te digan que no hubo una guerra, y míralo a los ojos, a ver si te anima a mentirte mirándote, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, no te comenté la percepción personal respecto de la guerra. Sí, me gustaría. La ley dice que para que una amenaza pueda tener un tipo de reproche legal, penal,
el amenazado tiene que creer en el peligro de la amenaza. Pues la sociedad argentina, y este veterano que está acá, seguramente muchos también, han sentido que estamos en una guerra. No es que nos lo imaginamos o lo usamos ahora como argumento para defender supuestas cosas indefendibles, de ninguna manera. Estamos convencidos de que estamos en una guerra, teníamos, más allá de que a algunos camaradas no les gusta, pero yo lo repito siempre, teníamos incertidumbres, teníamos temores, ¿no? ¿Cómo un militar va a tener temor? Sí, un militar tiene temor. Un militar, en su sano juicio, como cualquier ser humano, tiene temor y solamente es capaz de cumplir con su deber por la educación que ha recibido, por el entrenamiento que ha recibido, por el dinero que ha gastado el Estado argentino y el ciudadano argentino en formarlo. Claro, así que no es un mérito no tener temor. No, es un mérito hacer las cosas pese al temor. Somos seres humanos. Es salvando la distancia de lo que pasa hoy en Rosario, o bueno, también en Capital Federal, con lo que atañe al narcotráfico. Realmente vivimos con miedo. Acá en Rosario a veces los crímenes se cuentan de a 3, de a 4, y no estoy exagerando. Yo lo posteo en Facebook muchas veces cuando va el tercero, va el segundo, va el cuarto, de la cantidad de muertos por la delincuencia y el narcotráfico. Y la verdad que se vive con miedo. Es así, es así, es así, es así. Bien, es un sentimiento humano. Negro, otra consulta, justamente de a colación de lo que venías mencionando. Cuando uno habla con la gente que vivió esa época, te la cuenta sin pelos en la lengua. Te dice, mira, lo que más escucho, y los militares algunas habrán mandado, así te dicen, pero que nosotros vivíamos en paz. Si vos no estabas metido en nada raro, no te pasaba nada. Se la agarraban con los delincuentes. Cuando vos hablás en privado con una persona que vivió esa época, te la cuenta así como yo te digo, con algún que otro matiz. Pero después, ya si hay mucha gente, prefiere guardar silencio. Y yo estaba leyendo una de las consignas que la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo plantea. Dice, nos cansamos de esperar que la sociedad asuma las verdades del histórico pasado, que aprueba en privado y desconoce en público. Me sentí, pero que eso me leyó completamente, porque es lo que a mí me pasa. Cuando yo hablo con un tipo de 50, 60, 70 años, te dice, mirá, hubo una guerra, había gente que hacía cosas malas y el Estado la combatía, pero yo trabajaba y a mí a lo sumo me paraban una vez para pedirme el documento y me dejaban pasar si yo no estaba metido en nada raro. ¿Entendés? En fin. Es tal cual lo decís, David. Bien, pero ¿por qué se ha dado esto de que si hablamos en privado, podemos ser sinceros? Ahora ya en una reunión de familia o entre amigos, hay que callarse la boca y no decir estas cosas. ¿Por qué tenemos este miedo de decir la verdad? En primer lugar te digo que yo aquellos años estuve en la calle, ¿no es cierto?, como todos, con muchísima frecuencia en Tucumán y en el lugar donde me haya tocado prestar servicios, y la gente no me tenía miedo. Yo no he sentido nunca que me tuviese miedo. Es más, la gente colaboraba con nosotros permanentemente. Nuestros soldados eran generosamente acompañados por la sociedad. La sociedad brindaba información. La sociedad acompañó la lucha. Bien, qué bueno. Es posible, mira, yo te voy a contar, es un poquito largo el ejemplo, pero es válido. Con un grupo de amigos inventamos un instrumento de medidas. Se llama el revolucionómetro. El revolucionómetro. Dícese del instrumento que permite evaluar la eficiencia o ineficiencia en el desarrollo de la guerra terrorista o en las revoluciones terroristas, ¿no es cierto? Tiene un 0, tiene un 5 y tiene un 10, ¿no es cierto? Como cualquier regla, ¿verdad? En el 0, ponele, es decir, donde el terrorismo fue exitoso, ponele Cuba, ¿no? O ponele en el 10, Cuba.
el terrorismo exitoso 1000 por 1000. Vinieron en un botecito, el Granma, unos pocos tipos, ¿no es cierto? Y se adueñaron del país por 60 años. Entonces, en el 10 pone Cuba. Pone en el 5, pone El Salvador. Tuvieron 17 años matándose entre hermanos, ¿no es cierto? Y no lograban resolver el tema. Tuvieron que llamar a la iglesia, a las Naciones Unidas, para que, bueno, de este lado los nenes, de este lado las nenas, organizar la cosa y que volviera un poco la paz a ese pobre país. Y en otros países, ponele Uruguay, para no poner Argentina, pone el 0. Entonces tenés el 0 Uruguay, ¿no es cierto?, donde en unos pocos años se venció al terrorismo, al intento de revolución terrorista, El Salvador, donde no se pudo resolver, y Cuba, donde ganaron los terroristas en muy poco tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se da este fenómeno? Que en un lugar triunfa y en otro lugar no triunfa. Si no querés Cuba, ponés China o ponés Rusia, la revolución rusa, la revolución china, ¿Cuál es la diferencia? ¿Y sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es? No es que los cubanos del Granma tiraban bien y los soldados de Batista tiraban como la mona. No es que en El Salvador nadie sabía apuntar un arma y nadie producía una baja. No, muy por el contrario. No es que en Uruguay las Fuerzas Armadas tiraban muy bien y los tupamaros tiraban muy mal. No es esa la diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es? La voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo. Una guerra revolucionaria, una guerra civil, se gana por la voluntad del pueblo. Y la guerra revolucionaria, el primer round de la guerra revolucionaria, no lo ganaron las Fuerzas Armadas por su eficiencia, lo ganaron las Fuerzas Armadas por el apoyo de la ciudadanía. Es un tópico bien interesante. Es un punto le voy a pedir, ya le pido permiso porque voy a repetir eso más de una vez, se lo aseguro. Con todo gusto. Bueno, con respecto a esta guerra que continuó, con respecto a esta guerra que fue continuando, ya no en el terreno de la... Sí. Te termino la pregunta porque en definitiva no te la contesté. Sí. La dirigencia civil y militar de entonces no estuvo a la altura del drama que vivimos. A eso la actual se sirve de un relato falso como medio de captar voluntades de extremos radicalizados, aptos para la protesta, el reclamo, la política y la obtención de un poder circunstancial, basado en argumentos políticamente correctos, simpáticos a oídos bien intencionados, aunque absolutamente falaces. Más tarde o más temprano van a quedar al descubierto. No se puede mentir a todos siempre. Bueno, no es imposible. En ese sentido, justamente en ese sentido iba esta suerte de repregunta. Pues la guerra luego del proceso de reorganización militar continuó en otro aspecto, se profundizó con el kirchnerismo. Cuando empezaron a meter en cana, a mansalva, a personas por el solo hecho de haber vestido el uniforme del ejército en aquella época. Usted lo sabe, vos lo sabés mejor que yo, negro, ¿no? Ahora, es fácil hoy día machacarle a la oficialidad lo poco que ha hecho para defender al camarada que injusta e ilegalmente metían preso, arruinándole la vida y también arruinándole la vida a miles y miles de familias argentinas. Ahora, es fácil machacarle eso, pero sabemos que, como vos me dijiste antes, todas las Fuerzas Armadas están supeditadas a la autoridad nada más y nada menos que del presidente de la nación. Si el presidente no ordena que se haga tal cosa, entonces de ahí para abajo no se puede hacer. Teniendo esto en cuenta, entonces vos, ¿qué pensás que las jerarquías de las Fuerzas Armadas tendrían que haber hecho a pesar de la falta de decisión en este sentido por parte de los distintos presidentes que tuvimos, desde Méndez, desde Alfonsín a esta parte? ¿Qué tendrían que haber hecho los generales? Los mandos civiles y militares de las Fuerzas Armadas debieron haber enfrentado la verdad posible, asumiendo las responsabilidades, las consecuencias, ¿no es cierto?, ineludibles
de hechos de guerra, también debieron haber respetado en forma inclaudicable la Constitución Nacional, el Código de Justicia Militar, debieron haberlo aplicado, pero en forma tajante. Pero resulta que lamentablemente a los mandos militares no le pasa otra cosa que lo que le pasa al ciudadano común, o a los mandos civiles y militares no les pasa otra cosa que al ciudadano común, ¿no es cierto? La sociedad, el ciudadano común, por ejemplo, vive en un estado de permanente zozobra, ¿no es cierto? Ya sea por la falta de justicia, por la inseguridad sobre el futuro, la inestabilidad social, política, económica, laboral, ¿no es cierto? Cuando no preso de dádivas de los gobiernos de turno. Y en ese sentido hemos tenido una triste experiencia, una tristísima experiencia, porque no es cierto que los ciudadanos militares no puedan actuar en política. Los ciudadanos militares, mientras estamos en servicio, no podemos actuar en política. Pero una vez que dejamos de prestar servicio, perfectamente, como cualquier otro ciudadano, podemos, ¿no es cierto?, prestar servicio a la política. ¿Qué es lo que viene? Hubo un jefe de Estado Mayor, ¿no es cierto?, que siendo jefe de Estado Mayor, se manifestó defensor de un proyecto nacional y popular. Se embanderó, ¿no es cierto?, con una ideología política, y digo ideología con toda premeditación, ¿no es cierto?, como un hermano menor de las ideas, ¿no? La ideología es un hermano menor de la idea, ¿no? Y bueno, hemos tenido hasta ese extremo, ¿no es cierto? Sí. Tenemos otro jefe de Estado Mayor, ¿no es cierto?, a quien le pude manifestar con toda educación, pero le pude manifestar personalmente mi falta de aprecio, que es al general Balsa. Justo le iba a preguntar de Balsa, le quería preguntar qué le viene a la cabeza y al corazón cuando usted ve que Balsa escribe en algún texto, ahora que es el 24 de marzo, seguramente va a haber... ¿Qué siente? Desprecio. Y puedo decírtelo así, francamente, porque lo encontré al general Balsa en una formación del Día del Ejército en el Colegio Militar. Cuando se retiraba me acerqué a saludarlo, ¿no? Le estreché la mano, ¿verdad? Le estreché la mano, pero fundamentalmente lo hice para retenerlo un instante y poder decirle lo que pensaba, ¿no? ¿Qué le dijo? Le manifesté, ¿no es cierto?, mi total falta de aprecio, ¿no es cierto?, para no ser más grosero y decirle que lo desprecio, pero en definitiva es lo mismo. Le manifesté mi total falta de aprecio por haber negado a sus subalternos, ¿no es cierto?, por haber negado principios de la disciplina militar, ¿no es cierto?, por toda su conducta. Realmente un personaje despreciable. Puedo decirlo públicamente porque se lo dije personalmente. Si no hubiera hablado con el general Balsa personalmente y no le hubiera expresado esta idea, no la estaría diciendo ahora, ¿no es cierto?, no sería de gente, de una persona de bien. Pero como se lo he dicho, puedo decirlo en estos momentos. Más allá de lo que mencionó, ¿alguna otra razón? Porque, a ver, Balsa no se chupaba el dedo en la época del 70, no tenía 3 años. También participó en eso, en esa guerra. Sabe bien de qué se trataba. Y además que estamos hablando de un militar, ¿no? Bueno, en el caso del general Balsa no tengo dudas que fueron sus ambiciones políticas, ¿no es cierto? Fueron sus ambiciones políticas. Tenía ambiciones de poder y ambiciones de política desmesuradas, ¿no es cierto? Realmente ese señor debe haber entrado al colegio militar no como entra un soldado pensando en defender la patria, sino que ese hombre entró al colegio militar seguramente con el deseo de ser general o presidente. Teóricamente algo que nos cuestionan, ¿no es cierto?, o nos cuestionaban a los militares, entran al colegio militar para terminar de presidente. No, no es así. Entramos al colegio militar para servir a la patria. Salvo personajes extremadamente ambiciosos e inescrupulosos como el general Balsa. Muy bien, muy bien. Y eso que estamos hablando de un veterano de guerra, de 2 guerras también. O sea, no todo es color de rosa de este lado tampoco, que quede claro, porque parece que cuando uno hace estos trabajos, parece que uno está siempre ponderando a los militares en general. Y no, hay de todo.
Te aclaro que comprendo a veces, ¿no es cierto?, el idealismo, ¿no es cierto?, con que ante tanta injusticia, por ahí nos ven los jóvenes que no vivieron la guerra, ¿verdad? Y a fuerza de ser sincero, yo soy un crítico de la guerra. Yo soy un crítico de ¿Y la quién guerra. mejor que vos? ¿Y quién mejor que vos que la estudiaste? Un militar estudia la guerra. Soy un crítico de la guerra. Mira, me hizo una entrevista en una oportunidad el señor Lanata, ¿verdad? Hizo una entrevista en una oportunidad el señor Lanata que después nunca pasó por televisión, para ese programa que tenía Hora 25, ¿no? Reconozco que en un momento de debilidad el señor Lanata, que espero que se recupere prontamente de su salud, ¿no es cierto? Y que vuelva a trabajar, porque más allá de algunos errores, producto quizá de la ignorancia, ¿no es cierto?, creo que hace un trabajo útil para la sociedad. Pero me preguntó 4 cosas que teóricamente son tremendas, ¿no? Me habló de que en la época de la guerra contra el terrorismo había habido robos, había habido robo de bebés, había habido desaparecidos y había habido tortura. Y yo le contesté sencillamente, el tópico que quieras lo ampliamos, pero yo le contesté, robo no sé de qué me estás hablando. Robo de bebés, mentira. Desapariciones, vergüenza. Tortura, dilema. Si querés, ampliar lo que quieras o pasamos a otro tema, como vos prefieras. No, es interesante esto que viene mencionando. Para dejar en claro algunas cosas. Robo de bebés, mentira, dijo. Mentira, absoluta mentira. Absoluta mentira. Es mentira, entonces. A ver, lo que yo siempre digo, perdón, usted me va a corregir, que el que sabe, es que pudo haber ocurrido alguna aberración de esa naturaleza y lógicamente que merece nuestro más enérgico repudio. Ahora, lo que yo no puedo aceptar es que digan que eso fue una orden sistemática a partir del Estado argentino. No, ¿Me mirá, entiende? te va a llamar la atención lo que te voy a decir. Sí, por favor. Es el tema que más me ofende a mí. A mí el tema de robo de bebés es el tema que más me ofende. Muy porque bien. Las otras cosas, ¿no es cierto?, bueno, algunas hasta tienen fundamentos, ¿no? ¿Por qué lo ofende? Me ofende porque si yo hubiese tenido la más pálida idea de que alguien había dado una orden en ese sentido, no tengo dudas que mi actitud hubiese sido otra. Pero recuerdo como si fuera ayer la orden que yo recibí, porque la presidenta Martínez de Perón le dio a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas unas órdenes así, 3, 4, 5 carpetones así de órdenes. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas le dieron a los comandantes de cuerpo 2 carpetones. Los comandantes de cuerpo le dieron a los comandantes de brigada una carpeta. El comandante de brigada le dio al jefe de regimiento 10 hojas, el jefe de regimiento le dio al jefe de compañía 3 hojas, y el jefe de compañía le ordenó al subteniente Alsina. Esta es la orden que recibió el subteniente Alsina. En caso que después de una operación de seguridad queden menores, entregar a familiar responsable, vecino responsable, casa cuna, juez de paz, iglesia o comisaría. Esa es la orden que yo recuerdo. Esa es la orden que yo recuerdo. Que después con los años, viendo las directivas escritas que emanaron en ese momento, hay una cosa que me llegó a mí que es equivocada, que es la entrega a vecino responsable. Decía que no había que entregar a vecino responsable. Pues yo recibí, ¿no es cierto?, que era familiar responsable, vecino responsable, casa cuna, juez de paz, iglesia o comisaría. Negro, resulta que, sí. Disculpame que te termino la idea. Dicen que hay 500 niños apropiados. Dicen que buscan 500 niños apropiados. Pero resulta que hay 130 supuestos casos de niños encontrados. Hay 130, ¿no es cierto? Y solamente hay 18 o 19 causas. No tengo el número preciso, ¿no es cierto? Porque no tengo por nombre, sino por causa. Pero son entre 18 y 19 causas de apropiación de niños. Entonces,
yo agarré, como es una cosa que me mortifica, agarré y preparé un Excel. Y puse Bien. 2 columnas, ¿no? Una columna que puse órdenes recibidas y otra columna que decía plan sistemático. Entonces agarré el primer caso y decía entregado a juez de paz. Bueno, se parecía a la orden recibida, lo puse acá. Agarré el segundo caso y decía entregado a familiar responsable. Se parecía a la orden que yo recibí. Agarré el tercer caso y decía entregado a la casa cuna. Se parecía a la orden que yo recibí. Agarré el cuarto y daba, sin entrar en detalles, sin entrar en un análisis más profundo, daba lugar a pensar que podía haber sido malamente apropiado, ¿no es cierto?, por algo. Bueno, entonces agarré, viste, como todos los Excel, al final sumás, ¿no es cierto? ¿Y sabés qué porcentaje me da que se parece a la orden que yo recibí? ¿Y qué porcentaje, sin entrar en mayores análisis, ¿no es cierto?, se parecen a lo que llaman un plan sistemático? El 82% es como la orden que yo recibí. Y el 18% se parece a lo que llaman el plan sistemático, sin entrar en un análisis más profundo. Porque si entras en un análisis más profundo, vas a ver que hay como 20 casos de niños no nacidos. Reclaman niños no nacidos. ¿Y quiénes reclaman niños no nacidos? Las abuelas que hoy en día votan y promueven el aborto, pero se que preocupan de los niños no nacidos, de esas madres que fueron detenidas, madres que no figuran, padres que no figuran y niños que no figuran. ¿Y querés que te diga más? A ver. ¿Sabés de dónde saco yo esta información? De los libros de ellos. Te invito a que entres ahora en la página de las abuelas de Plaza de Mayo. Entrás ahora, terminamos la reunión, y entrás en la página de las abuelas Tomen nota. de Plaza de Mayo. Y fíjate vos el colmo del absurdo. Fíjate vos el colmo del absurdo. Mirá el caso 54 y 55. Sí. Te invito a que veas el caso 54 y 55. Un estudioso sos vos, Negro. Muy bien. No. Es un pequeño trabajo, nada más. El caso 54 y 55, ¿sabés qué dicen? ¿Qué dicen? Nada. Se lo saltearon. Es decir, pero figuran como recuperados. No, figura el número nomás. No hay ningún dato. No hay ni siquiera no nacido, dice. Están los no nacidos. Yo después te mando, me das una dirección de mail y te mando las plantillas de Excel para que las veas, con todo gusto. Ningún problema, o por WhatsApp. Bueno. Jorge es un niño adoptado, ¿no? Y él, gracias a Dios, es un tema que lo tiene totalmente asimilado, lo tiene muy bien digerido, ¿no es cierto? Pero yo le decía, Jorge, ¿sabes por qué había un programa que se llamaba Gente que busca gente? Y él me dice, sí, claro, el de Franco Bagnato. Claro, ¿sabes por qué había un programa que se llama Gente que busca gente? No sé por qué. Y porque hoy hay, y mañana va a haber también, ¿no es cierto?, niños mal adoptados en nuestro país y en el mundo. Pese a que inclusive hoy, ¿no es cierto?, en las Naciones Unidas hay una ley de protección del niño que prohíbe adoptar niños hasta 2 años después de conflictos bélicos o desastres naturales. Hoy existe esa ley, en aquel entonces no. Entonces Franco Bagnato tenía mucho trabajo y lamentablemente, ¿no es cierto?, también en la guerra contra el terrorismo, eventualmente habría que considerar esos 18 casos, ¿no es cierto?, que están en proceso, a ver cuán ciertos son. Enrique, bueno, se nos hizo largo. Perdón, disculpa. No, pero la verdad que no considero que haya nada para cortar acá. Es muy interesante. ¿Sabés qué ocurre? 40 años de silencio, 40 más años de silencio, ¿viste? 40 años. Bueno, pero seguramente va a haber ocasión para yo quiero tener la garantía de que va a haber una ocasión para que sigamos discutiendo, conversando otras cosas, desde ya. Si se puede ser lo más sintético del mundo para finalizar, a pesar de todos estos 40 años de engaño, embuste, mentira, dimes y diretes,
de persecución, sobre todo de persecución que las fuerzas sufrieron en particular. ¿Cuál es el legado de esta guerra que Argentina libró contra el terrorismo? Más allá de lo que se hizo bien y más allá de lo que se hizo mal. ¿Cuál es el legado? ¿Qué tenemos que decir los argentinos? Me tengo que quedar con esto, porque esto me sirve. Mira, en primer lugar yo te diría que la gran enseñanza que deja esta década trágica, porque no es como algunos dicen, ¿no es cierto?, una dictadura sangrienta. No, la sangre empezó a correr mucho antes. Entonces yo digo, ¿no es cierto?, que es una década trágica, una década sangrienta, no una dictadura sangrienta. Yo creo que la mayor enseñanza que nos dejó, sin lugar a dudas, es lo estéril de usar la violencia como un método para resolver los conflictos internos de un país. Realmente es algo estéril. Pero además nos deja la gran enseñanza de que en estos momentos, si lamentablemente ocurriese un fenómeno tan agudo como el que tuvimos en los años 70, nosotros que ya estamos viejitos, ¿no es cierto?, que, tengo planes para muchos años por delante, pero bueno, uno no es dueño de nada, ¿no es cierto?, estamos en manos del Señor. Nosotros que nos estamos yendo, estamos con la angustia y la preocupación de que nuestros hijos y nietos queden inermes ante el terrorismo. Simplemente porque una dirigencia política usó mal instituciones del Estado. No podemos descartarlas como una necesidad esencial para la vida en convivencia, en libertad y en esperanza. No existe la posibilidad. Es como si vos, porque te golpeaste el dedo con el martillo, ¿no es cierto?, agarrás y tirás el martillo. Y a partir de ahí empezás a martillar con el teléfono celular, con la regla, con una jarra. Te estás equivocando. Lo que tenés que hacer es usar el martillo adecuado y aprender a usarlo como se debe. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, qué suerte, qué placer. Argentina al fin cuenta con una asociación de veteranos de guerra contra el terrorismo. Y su presidente, mi amigo, el teniente coronel Carlos Enrique Alsina, es la persona que nos ha dispensado esta horita tan, pero tan valiosa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos. Estamos en contacto, a tu entera disposición. Saludos. Y ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Saludos a la familia. Chau, chau. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.